Metabolismo de los lípidos. En azul vemos la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos que se hace a partir de los glúcidos. Los glúcidos que ingresan con los alimentos son absorbidos a nivel del intestino y estos glúcidos al llegar al hígado son metabolizados hasta acetil-CoA que podrían generar energía, pero por el exceso de acetil-CoA entra en un proceso conocido como síntesis de ácidos grasos que genera ácidos grasos y después una síntesis de triglicéridos que genera triglicéridos y son exportados a través de la sangre por medio de una lipoproteína conocida como VLDL y ingresan al tejido adiposo como ácidos grasos y son almacenados como triglicéridos. La glucosa también puede ser metabolizada a través del mismo camino, a través del tejido adiposo, generando ácidos grasos y siendo almacenada como triglicéridos. En condiciones de ayuno, cuando ya no tenemos ingreso de alimentos, estos triglicéridos pueden ser hidrolizados, generando ácidos grasos. Estos ácidos grasos viajan a sangre, donde pueden ir a músculo esquelético para generar acetil-CoA mediante un proceso de beta-oxidación y proveer energía. Proceso que también puede ocurrir a nivel del hepatocito, generando acetil-CoA. Este acetil-CoA se puede generar a través del ciclo de Krebs en cadena respiratoria, CO2, agua y energía. Pero en condiciones de ayuno, dado que el ciclo de Krebs se encuentra frenado, este acetil-CoA va hacia un proceso conocido como cetogénesis, que produce cuerpos cetónicos que son llevados a la sangre y las puede utilizar el músculo esquelético como fuente energética. Beta-oxidación. El ácido graso llega, por ejemplo, al músculo. En primera reacción, este ácido graso es transformado en acetil-CoA, reacción que utiliza ATP y una enzima conocida como acetil-CoA sintetasa. Al estar unido la CoA, este ácido graso no puede ingresar a la mitocondria, por lo tanto, en primero debe transformarse en acetilcarnitina por medio de una enzima conocida como carnitina sintransferasa y luego como carnitina ingresar a la mitocondria, donde nuevamente es transformada en acetil-CoA. Dentro de la mitocondria sufre una serie de reacciones. Como primera reacción hay una oxidación Fa dependiente catalizado por una deshidrogenasa que genera enoil-CoA. Se hidroxila este enoil-CoA y se transforma en cetoacil-CoA. Los NADH y FADH generados por la beta-oxidación irán a cadena respiratoria que con el aporte de oxígeno y la acoplación de la fosforilación oxidativa generarán finalmente ATP. Ahora, el acetil-CoA generado en la beta-oxidación puede ingresar al ciclo de Krebs generando más NADH y FADH, que cumplirán el mismo rol y generarán CO2, dióxido de carbono. Cabe destacar que hay un error, este NADH y FADH son de esta reacción. Síntesis de ácidos grasos. La síntesis de ácidos grasos comienza por la glucosa. La glucosa por vías glucolíticas llega a las triosas, que en este caso son dihidroxiacetona fosfato, que debemos recordar que continúan por la glucólisis hasta piruvato. El piruvato ingresa a la mitocondria generando acetil-CoA y este se oxida en el ciclo de Krebs, generando NADH y FADH, que en la cadena respiratoria con el aporte de oxígeno y el acoplamiento de fosforilación oxidativa genera ATP. Es razonable pensar que cuando tenemos buen aporte de glucosa tenemos altos niveles de ATP. Estos altos niveles de ATP de manera indirecta impiden que el ciclo de Krebs funcione. Al impedir que el ciclo de Krebs funcione, el acetil-CoA que ingresó unido al oxalacetato forma citrato cuyos niveles aumentan por no poder oxidarse.
Dado el exceso de ATP, este citrato sale de la mitocondria, se produce la lisis, generando acetil-CoA en el citosol, que es el carboxila amanonil-CoA, y este es el sustrato que alimenta a una enzima de una serie de pasos que aporta el NDH generando ácidos grasos. Estos ácidos grasos que se generaron se unen a la acil-CoA, que con el aporte del glicerol fosfato que se obtuvo de la dihidroxiacetona fosfato ingresan a una serie de reacciones conocidas como síntesis de triglicéridos, que generarán triglicéridos y se depositarán en el tejido adiposo. Cetogénesis. En condiciones de ayuno, fundamentalmente cuando hay bajos niveles de glucosa, el hígado a través de la gluconeogénesis va a formar glucosa. La glucosa en este proceso se consume por muchas moléculas, entre ellas está el oxalacetato. El oxalacetato decrece y al decrecer la concentración de oxalacetato, acetil-CoA, que se debía unir con el oxalacetato, no lo puede hacer y por lo tanto los niveles de acetil-CoA aumentan. Al aumentar los niveles de acetil-CoA, molécula que proviene de los ácidos grasos y de la beta-oxidación que ya vimos anteriormente, este acetil-CoA pasa a una reacción en la que se forma aceto-acetil-CoA, hidroximetilglutamil-CoA, acetoacetato e hidroxibutirato son los cuerpos cetónicos formados en el hígado que salen a la mitocondria y son exportados por el hígado. Luego el acetoacetato puede también convertirse en acetona. Estos tres compuestos, el acetoacetato, el hidroxibutirato y la acetona, son los cuerpos cetónicos. El acetoacetato y el hidroxibutirato pueden ir hacia el tejido adiposo y transformarse en una fuente de energía, útil al ingresar al ciclo de Krebs, ya que en el ciclo de Krebs en el músculo sí está funcionando adecuadamente, dado que en el músculo no tiene actividades gluconeogénicas y por lo tanto los niveles de... Esta es una breve revisión de los aminoácidos. Veremos transaminación, desaminación oxidativa, ciclo de la urea y destino de las cadenas carbonadas. Más que nada, la estructura de los aminoácidos tiene un carbono alfa en el que se encuentra unido un grupo amino y un grupo carboxilo. También encontramos un átomo de hidrógeno y una estructura que varía según el aminoácido. El metabolismo de los aminoácidos se divide básicamente en dos partes. Por un lado, el grupo amino seguirá un proceso metabólico que consiste en varios pasos: transaminación, desaminación y ciclo. Por otro lado, la cadena carbonada, el carboxilo, el carbono alfa, el átomo de hidrógeno siguen destino de cadenas carbonadas, que tiene varias posibilidades y la más común es la producción de energía. Producir dióxido de carbono en el ciclo de Krebs con enzimas reductivas y ATP a través de la fosforilación oxidativa, proceso que ocurre cuando la célula necesita energía pero tiene exceso de aminoácidos. Por otro lado, si tenemos exceso de aminoácidos y exceso de energía, la cadena carbonada va a pasar a una síntesis de lípidos. Ahora, cuando nos encontramos en algún estado de ayuno, donde los aminoácidos provienen a partir del catabolismo de las proteínas, en este caso las cadenas carbonadas se van a orientar hacia un proceso conocido como gluconeogénesis y cetogénesis. Esto ocurre ante la falta de alimento y aumento de catabolismo proteico. En circunstancias en donde no falta energía y lo que tenemos es exceso de nutrientes, por ejemplo, después de una comida rica en glúcidos, rica en proteínas, las cadenas carbonadas se orientarán básicamente hacia estos dos procesos, hacia síntesis de lípidos y producción de energía. Este esquema es un resumen del metabolismo de los aminoácidos. Acá tenemos un proceso de reacción con el alfa-cetoglutarato generando cetoácidos y glutamato.
Este proceso se conoce como transaminación. Este otro proceso conduce nuevamente a glutamato para formar alfa-cetoglutarato. En este proceso se genera una molécula de NDH y una de amoníaco. Es importante notar que estos dos procesos, en el grupo amino de los aminoácidos, fue eliminado el aminoácido que se transformó en cetoácidos, y esta es la estructura que se va a orientar hacia el destino de las cadenas carbonadas. Y el grupo amino del aminoácido fue captado por alfa-cetoglutarato, pasando a formar parte de glutamato, y luego fue eliminado por amoníaco. El amoníaco es una molécula sumamente tóxica que puede atravesar membranas y puede producir fallas metabólicas, especialmente en la producción de energía al nivel del sistema nervioso. Por ello hay un proceso metabólico en el cual se forma carbamoilfosfato, en el cual nuestro organismo invierte una gran cantidad de energía, como vemos acá, 2 moléculas de ATP para formar carbamoilfosfato, que luego se incorpora a una serie de reacciones en las cuales el producto final será urea. La urea es una molécula que contiene 2 moléculas de nitrógeno. Una proviene del aminoácido generado por el proceso de desaminación oxidativa y otra proviene de la molécula aspartato, que se incorpora a la ruta metabólica. Por lo tanto, la urea lleva 2 nitrógenos. La urea es una molécula muy pequeña con alta solubilidad que no tiene características tóxicas a comparación del amoníaco. ¿Qué va a ocurrir cuando tenemos una gran ingesta de aminoácidos acompañado de glúcidos, lípidos? En cambio, en estados de ayuno, donde las proteínas ya no provienen de la dieta, sino del catabolismo de las propias proteínas, en ese caso la cadena carbonada será orientada hacia un proceso de gluconeogénesis que formará glucosa y un proceso de cetogénesis que formará cuerpos cetónicos.